no podemos escoger en qué obedecemos. Si la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Cree que para Dios es más importante que tú hagas muchas cosas a que ames a tu hermano y a que tengas una buena comunión con él? Obedecer a medias no es obedecer, y eso de alguna manera te detiene de avanzar, te detiene de seguir avanzando en el caminar con el Señor, de llegar a ese lugar que Dios quiere llevarte, de que Dios quiere que alcances. Obedecer a medias no es obedecer. Y bueno, pensaba en eso de las clases, ¿no? Que ya en algunos colegios ya empezaron las clases, y bueno, mis hijos todavía no. Y cuando pensaba en esto recordaba cuando yo era niño, ¿no? No hace mucho, ¿no? Porque yo soy muchacho todavía. Y me acuerdo que yo estudiaba en el turno de la mañana y yo vivía con mi tía Maruja porque mi mamá trabajaba, entonces yo me quedaba con ella, ¿no? Y yo me iba temprano al colegio y mi tía Maruja me daba ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces yo, cuando llegaba al colegio, tenía que almorzar, hacer tareas del colegio, y una de las cosas que me habían encomendado mi tía era que yo tenía que lavar mis medias, ¿no? De los 7, 8 años, ¿no? Yo tenía que lavar mis medias, hacer mi tarea y después podía salir un rato a jugar, ¿no? Yo vivía en Breña, en una quinta grande, muy grande, ancha y larga, y siempre después de hacer mis tareas y de lavar mis medias podía salir un rato, ¿no? Y me acuerdo que una vez ella salió, yo llegué al colegio, almorcé, y dije, ya, después en un ratito lavo mis medias, voy a salir a jugar un ratito, y antes que ella llegue, ella debe llegar más o menos a tal, ya había hecho mis cálculos yo, ¿no? Ella debe llegar más o menos a tal hora, dije, así que ya sobrado. Y entro, lavo las medias y ya. Pero parece que hice mal los cálculos, ¿no? Porque estaba yo afuera jugando y la vi entrar. Y lo primero que dijo la tía Maruja fue, ¿lavaste tus medias? Y yo dije, sí, justo ahorita le iba a lavar, y ¡pum! Sentí así, ¿no? La unción en mi cabeza. Y avancé como 4 metros, ¿no? Y te agarraba así de acá, ¿no? Bueno, en ese tiempo yo tenía una hermosa cabellera. Entonces yo en ese momento decía, Dios mío, ¿por qué tuvo que regresar, no? ¿Por qué no se quedó en la calle, se fue de viaje, algo? Y sufría con eso, ¿no? Entonces en ese momento uno no piensa que es bueno lo que le está enseñando, ¿no? Porque solamente ve lo que ocurre, lo que siente, el dolor que siente, pero no ve que hay una enseñanza en eso, ¿no? Lo que ella estaba tratando de hacer es que yo sea una persona obediente, ¿no? Una persona de bien, que sea una mejor persona. Y claro, ella tenía sus métodos, sus técnicas para eso que a mí no me gustaban mucho, pero era su forma de hacer las cosas. Entonces lo que ella estaba tratando de hacer era hacerme una mejor persona, a su manera. Esa era su forma, seguro así lo aprendió ella, ¿no? Ya cuando creces te das cuenta que es porque te amaban y porque había un propósito en eso, ¿no? Y el propósito de ella era enseñarme a ser obediente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bendición en ser obediente, ¿no? Hay una consecuencia, una recompensa cuando eres obediente, ¿no? Entonces, ella me disciplinaba a su manera, pero la disciplina era necesaria, ¿no? La disciplina era necesaria para aprender obediencia, ¿no? Y en los caminos del Señor, como hijos de Dios, a veces pensamos que no es tan importante, ¿no? Que no es tan vital, tan importante, esa es la palabra, ¿no? Tan importante
ser obedientes en todo, ¿no? Y a veces como que dejamos las cosas a medias u obedecemos a medias y decimos, bueno, o sea, por lo menos estoy haciendo esto, ¿no? La pregunta ¿es eso lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es eso lo que Dios quiere, que hagamos las cosas a medias o que por lo menos hagamos eso? No, porque como digo, ¿no? A mí de niño me caía a golpe por no obedecer, pero había un propósito en eso, ¿no? Y era enseñarnos a ser obedientes. Y aquí en la palabra, en Hebreos, si me acompañan por favor al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículo 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿No? Esto es un poco lo que contaba, ¿no? Nos disciplinaban los padres, bueno, en este caso mi tía, y dice, y los respetábamos, los honrábamos, ¿no? Dice, ¿y cuánto más, no? ¿Por qué no obedecemos al Padre de los Espíritus para tener una buena vida, una vida abundante, ¿no? La disciplina es para aprender a obedecer, ¿no? Porque dice que nuestros padres nos disciplinaban y después dice, ¿y por qué no obedeceremos? O sea, esa disciplina es para enseñarnos a obedecer, ¿no? Y, como digo, a veces nosotros obedecemos a medias, ¿no? Decimos, bueno, pero yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo leo mi Biblia, sí, pero ¿amas a tu hermano? ¿Tienes una buena comunión con tu hermano? ¿Tienes una buena relación con tu hermano? ¿Con tu madre, con tu padre? ¿Has perdonado las ofensas? ¿Has pedido perdón si has ofendido? Entonces obedecemos a medias, ¿no? Decimos, sí, yo hago todo esto, pero ¿y las otras cosas? No podemos escoger en qué obedecemos. Si la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y nosotros decimos, bueno, yo obedezco yendo a la iglesia, diezmando y leyendo la Biblia y haciendo esto y haciendo el otro, y yo trabajo en tal ministerio y trabajo en el otro. Sí, pero lo demás no es importante. ¿Creen que para Dios es más importante que tú hagas muchas cosas a que ames a tu hermano y a que tengas una buena comunión con él? Obedecer a medias no es obedecer. Y eso de alguna manera te detiene de avanzar, te detiene de seguir avanzando en el caminar con el Señor, de llegar a ese lugar que Dios quiere llevarte, de que Dios quiere que alcances, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, como digo, pensamos que no hay problema con Dios si obedecemos parte de su palabra, pero parte no. Decimos, bueno, pues no, así somos, ¿no? Así soy yo, pues no, o sea, Dios sabe, sí, Dios sabe. Dios sabía que eras un pecador cuando Él te rescató, pero Él te limpió, Él te hizo una nueva criatura. Y dice, las cosas viejas pasaron, ¿no? Esas cosas, el rencor, el resentimiento, la ira, esas cosas pertenecen a lo pasado, a las cosas viejas. Como hijo de Dios tú eres una nueva criatura. Entonces tenemos que ser obedientes en todo lo que Dios dice. No solamente en lo que creemos que debemos ser obedientes, ¿no? Somos selectivos con eso, ¿no? Bueno, oye, pero tú mira esto, no, pero yo voy a la iglesia, ¿no? Si tú le dices algo a alguien y lo primero que te dice es, sí, pero yo voy a la iglesia, sí, pero yo diezmo, yo leo mi Biblia. Y por eso digo otra vez, pero ¿cómo está tu corazón
delante de Dios con respecto a tus hermanos en Cristo, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus vecinos? ¿Cómo está tu corazón respecto a eso? ¿Estás obedeciendo también? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, yo estoy haciendo todo esto, ya Dios debe estar feliz conmigo, ¿no? Dios debe estar contento porque voy a la iglesia, diezmo, leo, oro. Pero ¿y las otras cosas? ¿No? Jesús le dijo una vez a los fariseos, les dijo, ustedes diezman, ¿no? Estas cosas, ¿no? La menta, el eneldo, pero era necesario que tengan misericordia también, ¿no? O sea, era necesario que hagan esto sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Les dijo, o sea, está bien que den esto, que diezmen esto, pero también lo otro, ¿no? Es importante, es importante. Entonces, como digo, ¿no? A veces obedecemos a medias. Y déjenme darles decirles algo práctico, hermanos, y sencillo. Obedecer a medias no es obedecer, ¿ok? Obedecer a medias no es obedecer. Y a veces esto trae consecuencias, ¿no? Si me acompañan al libro de Génesis, por favor, capítulo 12. Y estoy escogiendo los ejemplos más leves, ¿no? Cosas que no son tan, aparentemente no son tan graves, en este caso, ¿no? Génesis 12, versículos del 1 al 4, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios le dio una instrucción a Abraham, ¿no? Y no solamente una instrucción, le dio una tremenda promesa, ¿no? Le dijo, yo haré de ti una nación grande, voy a bendecirte, y a los que te bendigan bendeciré también, y a los que te maldigan maldeciré, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y wow, ¿no? Wow. Pero lo primero que le dijo, dice, el versículo 1 dice, que Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿no? O sea, sal de tu casa, sal de la casa de tu padre, aléjate de tu familia, tu parentela, ¿no? Tus parientes. Pero dice que él se llevó a Lot, dice, y Lot fue con él. ¿Cómo es que si Dios te dice, anda tú solo, tú vas y llevas a tu sobrino, ¿no? Claro, él tenía que ir con su esposa, su familia, pero él llevó a su sobrino. Y hermanos, esto trajo problemas también a Abraham, ¿no? En Génesis 13, versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Se dan cuenta, hubo problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque a pesar que dice ahí, ¿no? Y fue Abraham como Jehová le dijo, dice, y Lot fue con él. Entonces no obedeció a medias, porque le dijo, sal de tu parentela, deja tu familia, sal de la casa de tu padre. Y mientras pasaba todo esto, Dios no le volvió a decir nada a Abraham, ¿no? Hasta que hubo una pelea entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, y dice que el cananeo y el fereceo habitaban la tierra, ¿no? Ellos empezaron a pelear, los siervos de uno y los siervos de otro, delante de los incrédulos, ¿no? Delante de aquellos que no conocían a Dios, ¿no? Y eso es triste, hermanos, es triste que
que la gente que no conoce al Señor, que en lugar de ser impactados por nuestro testimonio, por nuestra comunión unos con otros, vean que nos peleamos. ¿Quién va a querer venir a nosotros? ¿Quién va a querer venir al Señor si ve que no hay diferencia entre nosotros y ellos? Que igual nos peleamos, que igual nos comportamos como si no conociéramos a Dios. ¿No? Dice, el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra, ellos estaban mirando entonces todo lo que pasaba. Y como digo, a veces es triste ver que la gente, en lugar de ver que realmente mostramos el amor, la gracia de Cristo, estamos enfrentados unos con otros. Es triste, hermanos, eso, porque ¿cómo vamos a ganar a la gente para Cristo así? ¿Cómo vamos a hablarles de un Dios que perdona, un Dios que cambia si nosotros nos comportamos muchas veces como si no le conociéramos? Es triste esto, ¿no? Y como digo, Dios no le habló a Abraham hasta que se separaron, ¿no? Después de ese incidente, Lot escogió la llanura, se fue hasta Sodoma y Gomorra, y Abraham se quedó en el otro lado del valle, y ahí Dios le volvió a hablar, ¿no? Dice, cuando se separó Lot de Abraham, Dios le habló a Abraham y le recordó las promesas que tenía, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, por no obedecer y hacer las cosas como Dios nos dice, retrasamos el llamado y las promesas que Dios nos ha hecho, ¿no? Y a veces estamos preguntándonos, ¿por qué no avanzo, no? ¿Por qué estoy estancado en este lugar? ¿Por qué estoy estancado en este lugar? ¿Por qué no puedo avanzar? Antes sentía la presencia de Dios, antes tenía deseos de orar, deseos de predicar la palabra, deseos de ayudar, y ahora no tengo nada de eso. Me he estancado, me he detenido. ¿Por qué? Y a veces es, hermanos, porque no hemos obedecido totalmente. Dios ha estado tratando con ciertas áreas con nosotros, nos ha estado mostrando cosas y nosotros no hemos querido escuchar la voz de Dios, no hemos querido obedecer. Hermanos, a veces sí las cosas son difíciles, ¿no? A veces es difícil obedecer y dar un paso porque nuestro orgullo es el que sufre, ¿no? Nuestro orgullo, ¿no? De ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo voy a ir? ¿Por qué yo voy a hacer? ¿Por qué yo voy a decir? Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que aprender a obedecer, hermanos, no a medias, no en lo que queremos, no en lo que nos parece, sino obedecer completamente lo que Dios dice en su palabra. Y hay ejemplos de gente, hermanos, que obedeció, ¿no? Noé. Dios le pidió a Noé que construya un arca en un lugar árido donde nunca había llovido, y la gente se burlaba de él. La gente pensaba que estaba loco. Sabe Dios lo que le habrán dicho, ¿no? Y este viejo loco, mira cómo está construyendo en medio del desierto un barco, ¿no? Nunca había llovido en la tierra. Y quizás sus vecinos, todos se burlaban de él. Era ilógico, para la mente humana era una locura, era ilógico que este hombre haga lo que está haciendo, pero él había escuchado a Dios y a él no le importó lo absurdo que pareciera todo el cuadro. Él obedeció, él construyó un arca que le tomó aproximadamente, según algunos cálculos, entre 100 y 120 años construirla. Él construyó un barco, un arca, porque Dios se lo mandó. ¿Y cuál fue su recompensa? Que todos murieron menos él y toda su familia, y la tierra se pobló, se llenó otra vez de él y sus hijos. Y caminó, dice, ¿no? Caminó creyéndole a Dios, confiando en Dios. Todo el tiempo que pasó, él tuvo tiempo de arrepentirse al segundo año, al tercer año, al cuarto año, al quinto año, y decir, ya esto es demasiado. O sea, ante la burla, ante toda la humillación que quizás pasaba por toda la gente que lo veía, él pudo haber resistido, pero no lo hizo.
él obedeció. No era algo sencillo, no era algo fácil, pero él obedeció. Era algo ilógico, absurdo. Sin embargo, él sabía quién le había dado la orden y él obedeció. No le importó el costo, pero él conocía a Dios y él sabía que si Dios le había dicho eso, Dios tenía razón porque Dios sabía más que él. Y hermanos, a veces nosotros creemos que sabemos más que Dios, ¿no? A veces queremos ser más buenos que Dios. A veces queremos ser más sabios que Dios, ¿no? Y en lugar de obedecer, tenemos nuestras propias estrategias, ¿no? Y tomamos nuestras propias decisiones. Obediencia. Y la obediencia es una actitud del corazón, ¿no? Y hay gente que tiene la actitud de siempre dar la contra en todo, ¿no? Alguien dice algo y oye, vamos a hacer esto así, y siempre está en contra, ¿no? Y siempre está en contra, y siempre dice, no, pero esto, sí, pero no, y siempre está en contra. Entonces, no hay ninguna disposición para aprender y para obedecer, ¿no? Si tú conoces a Dios, tú sabes que Dios es más sabio que tú, y tú sabes que Dios, lo que Dios te pida que hagas o me pida que haga, Él lo hace sabiendo cómo va a terminar todo y lo hace para nuestro bien. Dios jamás te va a mandar a hacer algo que va a ser para tu mal, jamás. Y cuando Dios te pide algo, tú no estás solo, Dios está allí contigo. Dios está ahí fortaleciéndote, Dios está dándote ánimo, dándote salud, haciendo provisión. Porque es un Dios bueno, es un Padre bueno al que servimos. A veces decimos, ¿no? ¿Por qué no estoy avanzando, no? ¿Por qué no estoy avanzando? Y es que quizás Dios, como te decía hace un momento, ya ha estado tratando ciertas cosas contigo, ciertas áreas, ¿no? No digo que estamos apartados, ni que estamos haciendo lo que nos da la gana, nos hemos vuelto al mundo, ni nada de eso, ¿no? Pero quizás hay ciertas áreas en las que no estamos obedeciendo al Señor. Y Dios está esperando que obedezcas en eso porque Él ya te dio, ya te habló, ya te dio una instrucción respecto a ciertas cosas. Y si tú no obedeces en eso, no vas a poder avanzar más. Ni yo, ¿no? Si Dios te ha mostrado algo y te ha pedido que obedezcas en cierta área y tú no lo estás haciendo, no vas a poder avanzar. Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo es nuestro ejemplo de esto, ¿no? Él atravesó por momentos de mucha tensión, de mucha presión, ¿no? Cuando sabía lo que venía, ¿no? Y en Hebreos 5, versículo 7, Hebreos 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando vino como hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Dice que Jesús suplicó y rogó con lágrimas, ¿no? De alguna manera le dijo al Padre, Padre, ¿es posible que no tenga que atravesar esto? Y dice que fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Dios Padre le oyó. Entonces, cuando tú oras, cuando tú clamas a Dios, Dios sabe lo que estás pasando. Dios está escuchando tu oración. Dios no está ajeno a tu dolor, pero Él sabe lo que es mejor. Y a veces, como pasó con Jesús, no te libra de lo que está por venir, pero es para un bien mejor. Amén. Como te dije, Dios no va a hacer nada que te vaya a hacer daño a ti, que vaya a ser malo para ti. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿No? Jesús clamó al Padre que lo librara de lo que se le venía, que lo librara de ese camino a la cruz. Y Dios lo escuchó. Y cuando tú oras y clamas, Dios te escucha.
Dios conoce tu dolor, Dios sabe por lo que estás pasando, aunque no siempre responda como tú esperas. Jesús mismo, que es nuestro mayor ejemplo, nuestro maestro, dice que Él, por lo que sufrió y padeció, aprendió la obediencia, dice, ¿no? En algún momento en su humanidad, él rogó para que ser exonerado de todo eso. Cuando estuvo, dice, clamando al Señor, dijo, pero que no se haga mi voluntad, ¿no? Si es posible, pasa de mí esto, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Así que Jesús es nuestro mejor ejemplo, hermanos. Hay otro ejemplo en la Biblia de alguien que también obedeció a medias, ¿no? Como ya les dije, obedecer a medias no es obedecer, ¿no? Y quiero que me acompañen a 1 Samuel 15, versículo 3. ¿No? Aquí Samuel está hablando a Saúl, al rey Saúl, que Dios había levantado porque el pueblo había pedido rey, ¿no? Y le dice, ve pues y hiere a Amalec, que era el pueblo enemigo, ¿no? Los amalecitas, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue la orden que Dios le dio a Saúl, ¿no? Le dijo, anda a Amalec, que es el enemigo, y mata todo. No te apiades de nada, no dejes nada en pie, mata todo lo que encuentres con vida. Esa fue una instrucción, una orden clara que le dio a Saúl, ¿no? Le dijo, mata todo, porque si tú no matas al enemigo, no lo acabas del todo, se va a volver a fortalecer y te va a volver a hacer la guerra. Así que al enemigo hay que acabarlo, ¿ok? Hay que matarlo, no lo dejes vivo, no dejes nada vivo del enemigo. Entonces, no estoy hablando de personas por si acaso, no estoy diciendo que, ay, ese es mi enemigo y vas y lo matas, no. Yo estoy hablando de gente, ¿no? Estoy hablando de enemigos internos, ¿no? De ciertas cosas que hay en nuestros corazones con las cuales tenemos que lidiar y que no tenemos que darle lugar y sacarlas de ahí. Entonces, esta fue la instrucción que Dios le dio a Saúl, pero Saúl no hizo lo que Dios le dijo, ¿no? Y esa fue una instrucción clara, hermanos. No había ninguna duda de lo que Dios le había mandado. Y en el versículo 7 del mismo capítulo 15 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se dan cuenta? Dios le dijo, acaba con todo, y él dijo, voy a dejar con vida al rey, ¿no? Vamos a ver qué podemos sacar de él. Y tampoco mataron a los animales, a los carneros, dice que todo lo bueno se lo llevaron, ¿no? Él, Saúl y el pueblo. Entonces, por eso digo, a veces queremos ser más buenos que Dios, ¿no? Dios te dice, no, corta con eso de raíz, termina esa relación, eso no es bueno para ti. Y decimos, no, pobrecito, pobrecita, no es mi amigo, no, yo lo voy a convertir, no, si Dios te dice, corta con esa relación, corta con esa amistad, Dios sabe por qué lo hace. Porque no es el momento, quizás después, pero si Dios te pide algo ahora, tienes que obedecer, no quieras ser más bueno que Dios. Y a pesar que Dios le dijo a Saúl, acaba con todo, Saúl hizo lo que quiso, ¿no? Perdonó al rey, perdonó a los animales, no los mató. Y como les decía, ¿no? A veces queremos ser más buenos que Dios o más sabios que Dios, ¿no? Y Dios es más sabio que todos nosotros juntos, pues, ¿no? Y a veces quizás nos pongamos a pensar y digamos, pero ¿por qué Dios me pide esto así? ¿No? ¿Por qué Dios dice esto en su palabra? ¿Por qué Dios? Y no entendemos. Pero como dije hace un momento, no tenemos que entenderlo, tenemos que obedecerlo.
¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que Dios sabe mucho, 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 mucho más que nosotros. Dios es omnisciente, Él sabe todo, Él conoce todo, Él ve el cuadro completo. Entonces cuando entendemos eso, podemos obedecer sin tratar de hacer más o de hacer menos. Obedecemos lo que Él nos dice, ¿no? Y Dios habló con Saúl y le dijo, me pesa haber puesto, con Samuel, y le dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me ha desobedecido, ha tenido un poco mi palabra, ¿no? Y Samuel va donde Saúl y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto? Esto está en 15:19, primera de Samuel 15:19. ¿Por qué pues, dice, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Desobedecer u obedecer a medias es hacer lo malo ante los ojos de Dios. No es que Dios entiende, no es que a mí me parece, no es que yo creo. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Él dio sus excusas, ¿no? Y miren la respuesta de Samuel, hermanos. Esta respuesta es impresionante y determinante, ¿no? El versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿No? Porque él le dice, no, yo he traído los animales para ofrecerlos a Jehová, ¿no? O sea, es ya recontra buena gente, pues no, él ya se pasó, pues ya era más bueno y más inteligente y más sabio que Dios, ¿no? Porque Dios le dijo que mate todo y él dijo, no voy a separar esto para ofrecerlo a Dios, ¿no? Y por eso Samuel le dice, ¿no? Ciertamente el obedecer, o sea, a ti se te dio una instrucción, se te dio una orden y tenías que haber hecho conforme a lo que Dios te dijo. No lo que a ti te parece, no lo que tú escojas que es bueno o no, sino lo que Dios dice. Y ya saben que las consecuencias para Saúl fueron trágicas, ¿no? Por haber desobedecido, ¿no? O por haber obedecido a medias, ¿no? Y Saúl pensaba que había obedecido, ¿no? Él dijo, no, pero si he hecho lo que Dios me ha mandado. Sí, claro, me traje esto, ¿no? Me traje lo otro, hice esto, pero no, hice lo que Dios me ha mandado. Entonces, así como hay consecuencias de la desobediencia y de la obediencia a medias, cuando obedecemos, hermano, Dios es glorificado. Cuando obedecemos, Dios nos trae bendiciones. Cuando obedecemos, damos testimonio a los que no conocen a Dios y somos ejemplo para otros cristianos. Estaba estudiando esta parte de la Biblia, ¿no? De un ejemplo que hay de obediencia, como digo, no, quizás es algo pequeño, es algo leve, ¿no? Es algo no leve, sino pequeño de la Escritura, una obediencia que uno podría decir, ay, bueno, pero era algo así nomás, pero hay bendiciones en la obediencia, hermanos, ¿no? Quiero que me acompañen a Lucas, por favor, el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Creo que todos conocen esta historia, ¿no? De la pesca milagrosa. Jesús le pidió a Pedro su barca, ¿no? Pedro y sus compañeros que eran pescadores habían estado toda la noche trabajando, dice, y no habían podido pescar nada, ¿no? Dice que no pescaron nada. Y Jesús le dice a Pedro que le preste su barca para predicar desde ahí, ¿no? Para enseñar a la multitud que había. Y Pedro acepta y le presta su barca, ¿no? La mete un poquito y le presta la barca. Y cuando Jesús termina, le dice a Pedro, vamos adentro al mar, ¿no? Vamos mar adentro. Y Pedro, que estaba cansado porque toda la noche había estado tratando de pescar algo con todos sus compañeros, con su hermano y sus compañeros, y no habían pescado nada, le dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando, hemos estado tratando de pescar, ¿no? Y no hemos sacado nada, ¿no? Ni siquiera un muy hemos pescado, ¿no? Nada. Pero como tú me dices que vayamos, ok, vamos y voy a tirar la red. Dice que tiraron la red y se llenó la red y tuvieron que llamar a los compañeros para que traigan la otra barca y llenaron las dos barcas, dice, ¿no? Eso fue un milagro, ¿no? Porque los peces primero no es que están escondidos abajo, no, después salieron, ¿no? Fue un milagro de Jesús. Pero hay algo acá que quiero resaltar, ¿no? Es que a pesar que para Pedro, como un pescador experimentado, era una locura lo que Jesús le estaba pidiendo, ¿no? Él había estado toda la noche conociendo el mar, conociendo las partes donde están los peces y todo eso, trabajando toda la noche para sacar algo y no habían sacado nada. Y Jesús le dice que vaya otra vez y que tire las redes. Para él era algo, pero improbable, ilógico y absurdo quizás, ¿no? Pero él sabía quién le estaba diciendo eso y él obedeció. A pesar que su mente quizás dijo, o sea, nada que ver, pues, ¿no? Ya lo he intentado. ¿No te ha pasado así, ¿no? Algunas veces que te dice, oye, pero ¿por qué no vas y hablas con tal persona y haces? No, pero ya lo he intentado, pero anda esta vez, ¿no? Y Dios a veces te manda a alguien para animarte a hacer algo porque Dios te va a dar gracia. ¿No? Pero a pesar que tu mente pueda decir que eso no tiene sentido, es ilógico, si tú obedeces, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver las bendiciones de Dios, ¿no? Y como digo, Pedro, a pesar que eso le pareció una locura, él obedeció. Tiró las redes y ya saben lo que pasó, ¿no? Dice que llenaron las dos barcas, ¿no? Llenaron las dos barcas. Entonces, la obediencia de Pedro trajo como consecuencia varias cosas, ¿no? Lo primero es que Jesús convirtió una barca vacía en dos barcas llenas, ¿no? Jesús pidió la barca vacía a Pedro y cuando fueron y Pedro obedeció, Jesús hizo que esas dos barcas estuvieran llenas. Jesús usó una barca vacía y luego salieron dos barcas llenas. Ahora, esa bendición por la obediencia de Pedro no solo fue para Pedro, ¿no? Fue para Pedro y su familia. Y no solamente para Pedro y su familia, sino para sus amigos, sus compañeros, que eran del mismo oficio que estaban ahí con él. Ellos no hicieron nada, ¿no? Para conseguir todo eso. Pedro fue el que le prestó la barca a Jesús y Pedro fue el que obedeció y las dos barcas fueron llenas. Entonces, cuando tú obedeces, hay bendiciones de parte de Dios.
que no solamente te llegan a ti, alcanzan hasta tu familia y alcanzan quizás a la gente que está cerca a ti, ¿no? Y lo contrario pasó con Jonás, ¿no? Cuando él desobedeció y se levantó la tormenta en el mar, todos los que estaban en el barco hacia Tarsis casi perecen, ¿no? Bueno, cuando tú obedeces, también alcanza para los que están cerca a ti esas bendiciones, ¿no? Y esta obediencia y esa bendición que vino trajo también una nueva revelación a Pedro de quién era Jesús, ¿no? En el versículo 8 dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él tuvo una nueva revelación de quién era Jesús, ¿no? Entonces él obedeció, a pesar que su mente, su lógica le decían otra cosa, quizás él obedeció. Y como digo, hermanos, hay bendiciones en la obediencia, pero tenemos que estar dispuestos para obedecer, ¿no? Muchas veces estamos dispuestos para refutar, ¿no? O para dar excusas, ¿no? ¿Pero por qué, no? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué no puedo hacer lo otro? ¿Pero por qué tengo que ir acá? ¿Pero por qué no puede? Entonces siempre ponemos excusas, ¿no? Si Dios te dice, si la palabra de Dios dice que debes amar a tu hermano, ama a tu hermano. Si la palabra de Dios dice que debes perdonar, perdona. Si la palabra de Dios dice que si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. Porque como digo, pensamos que porque estamos asistiendo a las reuniones, que porque damos nuestro diezmo y porque leemos la Biblia, ya estamos obedeciendo en todo. Pero no, porque si hay otras áreas que Dios nos ha pedido, otras cosas, está tratando con áreas en nuestro corazón y no estamos obedeciendo, entonces estamos obedeciendo a medias. Estamos obedeciendo a medias. Y ya para terminar, en Deuteronomio 28, 1, 6. Deuteronomio 28, versículos del 1 al 6. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué tales promesas, hermanos, de Dios para su pueblo? Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No seamos selectivos en lo que queremos obedecer. ¿Qué áreas son las que Dios ha estado tratando con nosotros para que le obedezcamos? ¿Nos hemos detenido quizás? ¿No estamos avanzando? Quizás hay algo allí que Dios está tratando con cada uno de nosotros, ¿no? Hay algo que Dios quiere que rindamos, quiere que obedezcamos. Y no digo que va a ser fácil, ¿no? No digo que va a ser fácil, pero es necesario si queremos avanzar como hijos de Dios, si queremos impactar a las vidas, si queremos ganar este mundo para Cristo, si queremos ganar a nuestros vecinos, si queremos ser ejemplo para otros creyentes. ¿En qué área no estamos obedeciendo a Dios? ¿En qué área nos hemos detenido? ¿Qué es lo que Dios nos ha estado hablando durante tiempo y no hemos querido obedecer? No es tarde. No es tarde. Si estás aquí conectado, es porque Dios aún nos está dando la oportunidad de poder obedecer.
de poder rendirnos a Él y decirle, sí Señor, es cierto, no he querido hacer esto por mi orgullo, por mi temperamento, por mi forma de ser, pero realmente yo quiero obedecerte, porque hay bendición, hermanos, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer. Amén.